Hablando del mismo asunto, nos acompaña esta noche desde Madrid Koldo Salazar, analista internacional y experto en geopolítica de Oriente Próximo y África del Norte, para profundizar en las recientes declaraciones de John Bolton sobre el Sáhara Occidental y analizar sus implicaciones geopolíticas, jurídicas y diplomáticas en una región marcada por décadas de conflicto y ocupación. Señor Koldo Salazar, usted entrevistó últimamente a John Bolton. ¿Cómo interpreta usted sus declaraciones en defensa de la autodeterminación saharaui? Pues en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Realmente en el contacto que tuve con John Bolton para hacerle la entrevista, pude ver claramente que su idea del Sáhara Occidental está totalmente enfocada en base al derecho internacional público y en base a lo que la Carta de Naciones Unidas dice y lo que dicen más de 20 resoluciones de la Asamblea General de Naciones Unidas y del Consejo de Seguridad, que son muy sencillas. En primer lugar, es que el Sáhara Occidental en su momento fue un territorio ocupado por España, en proceso de descolonización, ocupado por Marruecos, y los saharauis tienen el derecho inalienable, en base al censo español del 74-75, a realizar una votación para un referéndum, punto, sobre su futuro, sobre la autodeterminación, que parte no de la base del derecho internacional público, eso es simplemente toda la legislación que lo avala, sino que ese derecho de autodeterminación parte de ese mismo pueblo, el pueblo saharaui. Por lo tanto, el pueblo saharaui, Bolton lo que dice es que, acorde al derecho internacional público, acorde al plan Baker, en el que él mismo participó con el señor James Baker, y de los acuerdos de Houston, Marruecos tiene que permitir y facilitar ese referéndum, y no lo está haciendo. Vale, señor Salazar, ¿qué consecuencias podría tener este tipo de posicionamiento desde una figura influyente como Bolton para la política exterior de Estados Unidos? Como bien comenta, es una figura muy influyente, tiene una larga carrera, fue embajador de los Estados Unidos en la ONU, fue asesor de seguridad nacional durante el primer gobierno de Donald Trump, tiene una carrera muy larga. Creo que es algo muy bueno, creo que es algo muy positivo Vale. que hayan personas de su perfil apoyando a la causa saharaui, sobre todo teniendo en cuenta varias cosas que él comenta en la entrevista, sobre todo al final, y es el hecho de la percepción que en Estados Unidos se tiene de este conflicto. Por un lado, hay congresistas, senadores y lobbies que lo ven con las gafas de la Guerra Fría, que escucha República Árabe Saharaui Democrática y ya les chirría a Unión Soviética y demás. Y otros que confunden todo lo árabe y todo tal, pues con el yihadismo, con el 11 de septiembre, con la guerra de Irak, con Saddam Hussein, y esto es totalmente diferente. Por lo tanto, el hecho de que una figura con esta influencia, con estas capacidades y con estos contactos apoye al pueblo saharaui, me parece que es algo muy positivo y creo, sinceramente, que es algo que el Frente Polisario, que es el único legítimo representante del pueblo saharaui, debería tenerlo en cuenta y debería trabajar en esa línea de influencia y de dar a conocer su lucha en posiciones importantes como pueda ser la sociedad estadounidense, que es una sociedad que es del país ahora mismo más poderoso del mundo. Y creo que gente como Bolton y como el senador Mike Rams, que él cita en la entrevista que yo le hice, es muy positivo. ¿Y cómo usted, cómo ve usted o cómo afecta más bien el reconocimiento de Trump de la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental a la estabilidad del Magreb y del Sahel? En primer lugar, la primera consideración que habría que tener en base al derecho internacional público es la doctrina Stimson. Yo la cito mucho porque creo que es una doctrina realmente muy positiva, la cual dice algo muy sencillo: de actos ilegales no puede emanar algo legal. Es decir, no podemos justificar legalmente la ocupación marroquí del Sáhara por mucho tiempo que esta se haya producido, desde el año 75 hasta el 2025, estamos hablando de 50 años. Por mucho tiempo que pase, eso no se puede convalidar jurídicamente y sigue siendo algo absolutamente ilegal. Y todo lo que se derive de eso es ilegal. Por lo tanto, el reconocimiento de Donald Trump es un reconocimiento político que, por desgracia, por ser un reconocimiento que realiza los Estados Unidos, genera un precedente muy peligroso. Pero volvemos a lo mismo. Podemos reconocer cualquier cosa,
pero eso no significa que sea legal. La doctrina Stinson, como ya he dicho, lo deja muy claro. De actos ilegales no puede emanar ley, y por lo tanto tampoco puede emanar legitimidad. Y en segundo lugar, tenemos 50 años, bueno, más de 50 años de resoluciones de la ONU, tanto de la Asamblea Nacional, de la Asamblea General de la ONU, como del Consejo de Seguridad. Por lo tanto, es algo que estéticamente no es positivo, porque implica también por parte de Marruecos una constante influencia en todas sus relaciones internacionales últimamente. Está sometiendo sus relaciones e incluso la apertura de su mercado a la cuestión del Sáhara Occidental, que hay muchos países que están aceptando eso en base a ese precedente de Donald Trump, pero realmente la legitimidad y la justicia es la que es. Por lo tanto, estéticamente es feo, forma parte de la política de chantaje a la que ya nos tiene acostumbrado Marruecos, pero no tiene ninguna validez jurídica de ningún tipo. Por lo tanto, realmente simplemente intenta avalar por influencia política Vale. lo que no puede avalar por influencia Señor por Salazar, legitimidad política. vale, perdona la interrupción. Desde una perspectiva de derecho internacional, ¿cuáles son las implicaciones de no respetar el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui? Bueno, pues realmente, teniendo en cuenta la situación, existe una controversia, y es que todo lo que se produce dentro de los territorios ocupados eh, realmente no es legítimo, carece de legitimidad. Por lo tanto, Marruecos podría enfrentarse a cuestiones, obviamente, porque viola el derecho internacional público, podría verse sometida a presiones y a sanciones por parte del Consejo de Seguridad, en el sentido de que ha violado la libre determinación del pueblo saharaui, ha realizado operaciones de anexión de territorios por la fuerza y obviamente también está lucrándose con esos recursos que son usados y que entran en las arcas marroquíes dentro del territorio ocupado. Hablamos de los famosos fosfatos, el famoso fosbucrá, pero también hablamos de los caladeros de pescado y de pesca en las aguas territoriales del Sáhara Occidental, que también han sido condenadas por la Unión Europea. Es decir, estamos hablando también de la situación de apartheid que viven los saharauis. Por lo tanto, realmente, en base al derecho humanitario, Marruecos podría empezar a ver sanciones. Pero, de nuevo, la influencia dentro de Donald Trump y dentro también de Estados Unidos hace que muchas de esas sanciones puedan ser vetadas en el Consejo de Seguridad. Por eso es tan importante gente como Bolton. Y hablando de esos recursos, señor Salazar, ¿qué intereses realmente o qué intereses estratégicos realmente están en juego en el Sáhara Occidental para potencias como Estados Unidos, Francia o incluso Israel? En primer lugar, porque representa un aliado estable en el Mediterráneo occidental. Es decir, con todos mis respetos a Argelia. Obviamente Argelia es un país que tiene una larga data de lucha por su propia soberanía y por lo tanto no está en la tradición argelina venderse a potencias extranjeras, y sus relaciones siempre son en base a la soberanía y de igual a igual, ¿no? Marruecos tiene otra doctrina de Estado. Por lo tanto, claro, y España, por ejemplo, es un país muy inestable políticamente. Recordemos que en el año 2003 fuimos a la guerra de Irak y en el año 2004 salimos de la misma por un cambio de gobierno. Por lo tanto, no somos un aliado muy estable. Marruecos sí ofrece para Estados Unidos y para Francia una estabilidad que no pueden obtener en Argelia por la propia idiosincrasia política y doctrina de Estado argelina, ni en España por lo inestables que somos. Por lo tanto, eso sí genera. Es una carta que Marruecos sabe jugar muy bien con ese poder y obviamente pide contraprestaciones, y la contraprestación es esa, el Sáhara Occidental. ¿Por qué? No solamente por el tema de la minería de fosfatos y por el tema del turismo o por el tema del dinero que gana con el tema de la pesca, sino también por una cuestión de doctrina de Estado. Recordemos que Marruecos se considera la heredera del Imperio Jerifiano. Para hablar rápidamente, está la teoría de Al-Fassi, por la cual el Marruecos actual, es el heredero de ese imperio y que tiene que reconstruirlo de alguna manera, ¿no? Por eso, por ejemplo, la cuestión del Rif en el año 56 para ellos está cerrada. Luego, la segunda parte vino Sidi Ifni, toda la cuestión del Sáhara Occidental,
tienen también reivindicaciones en el norte de Mauritania, tuvieron una guerra en los años 60 con Argelia también porque reclaman parte del territorio argelino, la famosa guerra de las arenas, y también reclaman Ceuta y Melilla, Canarias y otras muchas zonas. Por lo tanto, no es solamente una cuestión económica o de explotación de los recursos naturales Sáhara Occidental, que también, que le viene muy bien a las arcas del régimen absolutista marroquí, sino también por una cuestión de doctrina de Estado avalada precisamente por la teoría de Al-Fasi, ¿no? Y es un peligro para todos los países de la región, no solamente es un peligro, el Sáhara Occidental está ocupado, o sea, es un peligro para el Sáhara Occidental, con vosotros los argelinos tuvo una guerra, reclaman territorio y presionan muy duramente, y me consta Mauritania, y con España también tiene sus problemas, que Marruecos es un actor muy agresivo y muy violento, y por lo tanto tiene muy buenas relaciones con Israel, porque el papel de Israel y de Marruecos es muy parecido en relación a la cuestión del Sáhara Occidental y Palestina. ¿Y también. cree usted que, efectivamente, y cree usted que hay espacio en el contexto actual para reactivar el proceso del referéndum saharaui bajo el auspicio de las Naciones Unidas? Bueno, pues para ellos realmente lo que los marroquíes han hecho ha sido sentarse en el tiempo, es decir, ellos han dicho, decimos que sí, nos ponemos las bases de la MINURSO, permitimos que estén aquí, pero nosotros vamos dejando que pase el tiempo, así se van muriendo los saharauis que estaban dentro del censo español, vamos injertando colonos marroquíes en el Sáhara para que, llegado el momento de hacer algún eventual referéndum, pues obviamente la población marroquí sea mayoritaria y vote a favor. Por lo tanto, yo creo que el Sáhara Occidental y el Frente Polisario tienen la obligación de reactivar el tema, pero tienen que reactivarlo también utilizando métodos del siglo XXI, métodos que implican no solamente los activistas, no simplemente la cuestión de los medios de comunicación, que son importantísimos, sino también métodos, por qué no decirlo, métodos lobistas. Necesitan utilizar campañas de mediación internacional con gente como John Bolton, utilizar contactos que el señor John Bolton tenga, entrar cerca, acercarse a los grandes líderes estadounidenses en el Congreso y en el Senado, dejar claro que ellos no son ni un grupo venido de la Unión Soviética que queda allí en el desierto del Sáhara, como un fósil geopolítico, y obviamente que tampoco son un grupo, no son Al-Qaeda ni son Estado Islámico, sino ellos tienen también que lavar su imagen en Estados Unidos, que es ahora mismo el país más importante en el mundo, en la Unión Europea, obviamente, tienen que hacer un trabajo de desinfección ideológica total en la Unión Europea, en los países de la Unión Europea, y obviamente también con Rusia y con China y demás. Es decir, ellos necesitan hacer precisamente dar la batalla a lo que está haciendo Marruecos. O sea, Marruecos lo está haciendo de una manera muy agresiva y lo está haciendo de una manera muy efectiva. El Polisario tiene que hacerlo exactamente de la misma manera, tiene que darle esa batalla y no se la está dando, por desgracia. Y yo creo que es el momento de hacerlo. Perdone, hablando del Frente Polisario, o sea, como última pregunta, ¿cómo ve la situación actual de los refugiados saharauíes, el papel del Frente Polisario en la diplomacia internacional? Yo creo que el Frente Polisario realmente la diplomacia clásica, porque ahora mismo estamos en el siglo XXI, es otra historia, ha cambiado mucho, diplomacia pública y diplomacia cultural y tal, pero yo creo que realmente el Frente Polisario ha sabido muy bien jugar en el panorama internacional, es miembro fundador de la Unión Africana y tiene muy buenas relaciones con otros países. Hay algunos que no han reconocido la República Árabe Saharaui Democrática, pero sí reconocen al Polisario como único representante válido del saharaui, por lo tanto, eso ya es una gran victoria. Yo creo que diplomáticamente están bien, pero necesitan subir ese escalón. En cuanto a la cuestión de los refugiados en Tinduf, yo siempre he comentado que Argelia tomó para sí la responsabilidad que tiene España de cuidar a su propia población. No olvidemos que los saharauis, muchos de ellos, siguen teniendo un DNI español que se emitió probablemente el mismo día que mi padre y mi madre pues tuvieron el suyo, pues en los años 70 o los años 60, ¿no? Sin embargo, muchos de esos saharauis fueron vendidos y España les dio la espalda, y como español, obviamente, creo que es parte de mi responsabilidad eso. Y Argelia sí tomó esa responsabilidad que España dejó, y por lo tanto yo creo que los españoles tendríamos que estar muy agradecidos a Argelia por esto que ha hecho, pero tenemos que hacerlo. Yo siempre comento que el pecado original, hablando en términos, si me permite la expresión, el pecado original de la democracia española es el abandono del Sáhara Occidental y de su gente.
que no eran gente tal, que eran españoles, tan españoles como todos ellos, como he dicho antes, mi padre, mi madre o mi vecino del quinto. Y por lo tanto, esa responsabilidad que España ha dado a la espalda, como español me siento muy obligado a intentar por lo menos a de arena y obviamente agradecimiento eterno a lo que ha hecho Señor, Argelia. Señor Koldo Salazar López, perdona la interrupción, señor Koldo Salazar López, gracias por habernos acompañado, gracias por su valiosa intervención. Muchas gracias, un placer.